cual primavera a la flor. Ven, oh Señor, a mi vida, toma mi mente y corazón. Ven como paz al cansado, como remedio al dolor. Ven, da quietud a mi vida, escucha, oh Dios, mi oración. Oh Santo Espíritu, mora en mí, te necesita mi ser. Ven, fortalece mi alma, ven cada nuevo amanecer. Ven como pan al hambriento, ven como brisa del mar, ven como el agua al sediento, ven con el alba al despertar. Oh Santo Espíritu, mora en mí, te necesita mi ser. Ven, fortalece mi alma, ven cada nuevo amanecer. Ven cada nuevo amanecer. Gloria a Dios. Hace tiempo, mucho tiempo ya, a un hombre le daban muerte, un madero, una fría cruz, levantaban con ese cuerpo allí. Razones no podían encontrar al causarle tal agonía así. Me pregunto, fui a
acaso vio el motivo por el cual murió? Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día mi alma se estremeció cuando por mí padeció. Bueno, vamos a iniciar Ese en el día nombre de Jesús. el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Vamos a hablar, ayer hablábamos acerca de la renovación Ese día y vamos a un río de sangre fluyó hablar acerca de la cruz. de la fortaleza, de la esperanza. Yo le herí, fui la causa Créeme que a veces de uno su piensa, muerte. son tiempos difíciles. Todo el tiempo son tiempos difíciles. Yo le Y también todo el tiempo es el tiempo de Dios. Lugar que Entonces, pues me aparté, yo le negué, yo merecí morir, culpable yo lo fui, mas por amor él se humilló por darnos yo le di, fui la causa de su muerte allí. Yo le vi tomando mi lugar que merecí. Pues me aparté, yo le negué, yo merecí morir, culpable yo lo fui, mas por amor él se humilló por darnos libertad. Gloria a Dios. Vamos a parar la alabanza ahí. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reciba usted la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y le damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí para poder, Señor, compartir su palabra, escuchar una palabra de aliento, una palabra que nos fortalezca y nos dé vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, amados, qué bueno que ya se encuentran aquí. No sé quién está conectado por ahí. Envíenos un mensajito y podemos saber que usted ya está conectado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fortaleza de la esperanza. Y para ello me gustaría que me acompañaran en el capítulo 10 del profeta Isaías. El pueblo de Dios, para este contexto, ¿verdad? Voy aquí a anotar, a ver si puedo aquí en la transmisión anotar el libro y el capítulo Isaías, capítulo 10, todo el capítulo 10, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Dios, sobre todo a la autoridad, al rey, ya
estaban viviendo en un contexto muy, muy complicado para la época. Eh, Dios ya había juzgado al pueblo de Dios, ¿verdad? Y tenía alrededor a un pueblo que eran los asirios o Asiria, ¿no? Eh, Cuando hablaba acerca de las profecías del rey del norte, a eso se refería, y que vendría a oponerse a Emanuel, a la tierra de Emanuel en los últimos días, 500 o 700 años antes de la primera venida de Jesús. Y Dios utilizó al pueblo de Asiria para juzgar y castigar a Israel, ¿verdad? Hablaba acerca del contexto que estaban viviendo en ese momento, pero también hablaba del futuro y de este futuro que nosotros esperamos también. Por eso va más allá de ese futuro inmediato de los días de Isaías y se extiende a nuestros días también. Este capítulo concluye con una terrible imagen del enemigo acercándose desde el norte de la batalla hacia el Armagedón. Pero vivía situaciones complejas, muy, muy complejas que se estaban viviendo ahí. Por eso vamos a darle lectura al capítulo 10. Y no estamos tan alejados nuestros días de estos días. Vamos a leer claramente que no estamos tan alejados. Por eso me gustaría que si además alguien quisiera sumarse a la transmisión, solo ahí búsquele y pongan un botoncito se suma, quiere hacer un comentario personalmente, visualmente, lo puede hacer y le doy entrada aquí. Y si no, pues ahí en los comentarios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar los juicios a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, ¿verdad? Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y caeréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno de como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que ella corta? ¿No se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre los robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego.
y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en sus días cardos y espinos. La gloria de su bosque y de campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrán a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán el número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tú, pueblo, oh Israel, fueres como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosa justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, así dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alza su palo a manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo, se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, no se alojaron en Geba. Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en voz alta, hija de Galim. Haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Anatot. Maamena se alborotó, los moradores de Gebín huyen. Aún vendrá día cuando reposan en Not. Alzará su mano el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará el hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Gloria a Dios. Qué impresionante, ¿verdad? La lectura que tenemos del pasaje de Isaías 10, ¿no? Habla acerca de una nación que ya estaba perturbada, desviada de los propósitos de Dios. Nos habla acerca, como en este y muchos países, ¿ya? Nos habla acerca de padres, de familia, de sociedad, de hombres y mujeres que tienen cierto poder en la sociedad, pero también dentro de las familias y dentro de la iglesia. Nos habla a diferentes grados y a diferentes tiempos y contextos históricos, porque habla en el futuro inmediato de Isaías, nos habla para entonces, para este futuro, y inicia hablando de jueces injustos, ¿verdad? Voy a retomar un poquito aquí, porque inicia el primer verso así: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea, dictan leyes. Quienes hacen las leyes en este país y en otros muchos más, y quienes las aplican la ley, los jueces, ¿no? Magistrados. Injustas, dice, leyes injustas, y prescriben la tiranía no la ven. Para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Estos acontecimientos que pasaron parecen graciosos, pero no lo son. Como el que una mujer haya tenido que sacar un arma y defenderse, defender su patrimonio, no lo es, no lo es. Y no solo eso, hay una banda internacional como famosa llamada el Tren de Aragua de Venezuela, y se ha introducido en muchos países y llegan con violencia a despojar
a robar, a secuestrar, etc. Y así como esos muchos. No solo es un tema de este país, es un tema global, mundial, ¿no? Entonces, imagínense, dice que despoja a las viudas, roba a los huérfanos. ¿Y qué harás el día del castigo? ¿Qué harán ellos en el día del castigo? A las naciones o esos gobernantes o quien tiene poder. Tú como padre y madre de familia que dictas normas en tu casa, que estás a cargo de un grupo o de la iglesia, ¿qué harás en el día del castigo? ¿Qué haremos en el día del castigo? ¿A quién nos acogeremos? ¿A quién iremos? Que nos ayude. Cuando venga de lejos el asolamiento. ¿En dónde dejarás o dónde dejarán toda su gloria con que se vanagloriaban? ¿Verdad? Dice, sin mí se inclinarán entre los presos, entre los muertos caerán. Pero ni con todo esto ha cesado, dice, su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Verdad? Y llama a Siria, a este pueblo que no era del pueblo de Dios, pero que Dios lo utilizó en este momento para reprender y castigar al pueblo de Israel. Porque cuando habla de esos jueces no está hablando del mundo, como nosotros a lo mejor podríamos pensar, a los que están fuera de nuestros hogares, afuera de la iglesia, está hablando al pueblo de Dios. Y llama a los que no son del pueblo de Dios para castigar al pueblo de Dios. Oh Asiria, dice, vara y báculo de mi furor. ¿Ah? O sea, hay una molestia de parte de Dios. ¿Verdad? Dice, oh Asiria, vas a ser la vara y el báculo. O sea, un báculo es una vara larga que utilizaban los pastores. ¿Verdad? En su mano he puesto mi ira. O sea, Dios dispuso su ira en las manos de los asirios para, dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. ¿Cuál es el pueblo de su ira? Israel. Para que le quite despojos y le arrebate presa, o sea, lo lleve preso y lo ponga para ser hollado, pisoteado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensara así ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones. O sea, aunque Asiria no lo pensara ni lo imaginara su corazón, su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, Dios le estaba entregando poder a Siria, que no era pueblo de Dios. Por eso a veces no comprendemos muchas circunstancias. Por ahí me preguntó si un hijo era bendición y si alguien está caminando mal, entonces si un hijo es bendición, ¿hay bendición o no hay bendición? O sea, ¿se tiene la bendición de Dios o no se tiene la bendición de Dios? Yo creo que cuando alguien anhela algo y Dios le concede, es una bendición de parte de Dios. Pero eso no implica que estén caminando, ¿verdad? Que hayan hecho lo correcto. Si hay arrepentimiento, pues gloria a Dios. Pero si no, no nos toca a nosotros juzgarlos, pero sí comentarlo y saber que no todas las cosas son como a veces pensamos. ¿Por qué Dios les preservaba la vida? Porque sin duda Él los había llamado como pueblo. Pero ya no iban a vivir una bendición en este momento, sino lo contrario. Mas sin en cambio, vamos a ver la historia al final, cómo cierra esta parte. Por eso hablaba de esperanza y fortaleza. Miren, que aunque Asiria dice, no imaginaba él para cortar naciones, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el Calno como el Cárquemes de Amad, de Arfat, y Samaria como Damasco, o sea, de poderosos. ¿Cómo hallo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria? ¿No hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Imagínense, ya está hablando de que Jerusalén tenía ídolos. El pueblo de Israel tenía ídolos.
A veces no nos damos cuenta y nos estamos desviando de Dios. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto o la soberbia del corazón del rey de Asiria. Ahí viene una esperanza primeramente, porque primero está hablando, ¿verdad?, de lo duro que él iba a hacer con su pueblo, ¿no? Pero también no dejará sin castigo al rey, dice, a la nación de Asiria. Cuando el Señor haya cumplido su propósito para el cual está haciendo todas las cosas. Por eso a veces aquí vivimos situaciones difíciles, adversas, y no entendemos por qué suceden las cosas o lo que sucede a nuestro alrededor. Dios tiene un propósito. Dios está cumpliendo su propósito y utiliza personas, situaciones para cumplir su propósito. Y entonces ahí estaba cumpliendo su propósito. Pero al final dice, ¿verdad? Castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque él dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. No le dio la gloria a Dios, que le dio todo el poder. Así como hoy día hay mucha gente que sabe que existe un Dios, que hay un Dios, y que, como decíamos ahorita, le dio bendiciones a pesar de todo, le ha dado bendición de comida, de alimento, de hijos, familia, un trabajo, en su rebeldía. Fíjense bien, Él concede alimento, sustento y despertar a un día siguiente, porque es Dios quien da la vida y es quien hace que amanezca la persona al día siguiente. Pero eso no quiere decir que sea salvo. Eso no quiere decir que él esté caminando en los caminos de Dios, aún teniendo esas bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Y así el rey de Asiria tuvo esa bendición de parte de Dios, de tener todo el poder para vencer a esas naciones. Pero él, obviamente, en su corazón decía, yo, ¿verdad? Con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque así he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, ¿verdad? Y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos y como recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. O sea, con toda soberbia, ¿no? Cuando alguien dice, yo no debo nada a nadie, yo he hecho todo y lo he logrado solo con mi esfuerzo, y no es verdad. Por eso el verso 15 nos lo aclara muy bien, nos lo desglosa muy bien el verso 15 y nos dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. O sea, es como si el leñador dice, yo lo hice con mi mano y no necesité el hacha. O la hacha, yo puedo cortar el árbol y no necesité de una fuerza externa, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El hacha es como el Asiria o el rey de Asiria. Y el hacha dijera, yo lo he cortado solo. Y no es verdad, porque necesitó un brazo fuerte para que lo moviera, ¿verdad? Y ese es el brazo de Dios. Por eso dice, ¿acaso el hacha se gloriará? ¿Se ensorberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Acaso se volteará la sierra contra el que lo mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta. O sea, el báculo sirve ciertamente, era para sostener a un pastor, para caminar, podía sostenerse de ahí, pero el báculo lo levanta. Lo que digo, Dios nos despierta cada mañana. Como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad, dice, sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como el ardor del fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma sus días, sus cardos y espinos. Aquí, wow, estamos viendo cómo Dios, a pesar de que les habló desde tiempo atrás, en su pecado, en su idolatría al pueblo,
¿verdad? Le dijo que lo iba a castigar, pero también está dando una esperanza. No va a durar para siempre. Yo también castigaré al rey de Asiria por su soberbia, ¿verdad? Por eso cuando haya consumido el Señor su propósito, Él lo castigará, ¿verdad? Y le dice el verso 16, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre los robustos. ¿Es? ¿Quién envía? Jehová de los ejércitos. Envía debilidad sobre el poderoso y fuerte. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como el ardor del fuego. O sea, lo quemará. Quemará esa gloria que se desvanecerá. Y la luz de Israel será por fuego. Y aquí inicia algo interesante, ¿verdad? Y la luz de Israel. Cuando hemos pasado situaciones difíciles, los que están en Cristo, no quiere decir que no pasen las situaciones o que sean perfectos. Pero una cosa sí tienen por presente, ya conocieron al Señor y Dios, ¿verdad? Por lo tanto, reconocen el camino, la verdad y la vida. Y pueden regresar a Él y buscar su rostro, buscar esa luz en medio de la oscuridad, ¿no? Esa es una ventaja. Este pueblo conocía a Dios, conocía de su poder, pero en su misericordia el Eterno estaba enviando, dice, al Santo. Y la luz de Israel será por fuego y su Santo por llama. O sea, habla de Jesucristo, que abrace y consuma en un día cardos y espinos. O sea, vendrá y quemará lo malo, lo que daña, lo que raspa, lo que lastima. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. O sea, de los asirios, del enemigo, el alma y cuerpo. Y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque será en número que un niño los pueda contar. O sea, quedará pocos, muy pocos, ¿no? Que los niños que no conocen muchos números les alcance de su conocimiento en números contar esos árboles. Y entonces sucederá en aquel tiempo, en el verso 20, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en quien los hirió. O sea, en otros pueblos de alrededor, en su pecado, en sus ídolos, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. Muchas veces el propio cristiano o los padres, los hijos se han apoyado en los padres, de ahí es que es como mi ídolo, mi padre. Eh, si Dios tu Padre no podría mover un brazo y tener fuerza para el trabajo y la sabiduría, eh, si Dios no nos diera a nosotros los que dirigimos la iglesia sabiduría, fuerza, no lo haríamos. Y a veces idolatramos tanto a estos dirigentes, a los gobernadores, a los que están en eminencia, y los tomamos como ídolos. El poder, el dinero, la sabiduría del mundo, una profesión, se vuelve idolátrico. ¿Me explico? Y por tanto, dice el Señor, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en eso, en esa idolatría, en esas cosas, ¿verdad? Sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel, Jesucristo. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y después que vinieron los asirios y después que vino Babilonia, posteriormente en el tiempo de Jeremías, y fueron dispersados y los otros fueron llevados, una nación fue llevado, una fue dispersada, la otra fue llevada cautiva, casi 80 años, ahí la historia de Daniel y Nabucodonosor, y luego regresan a reconstruir el perímetro, ¿verdad? La ciudad,
en el templo. Y cuando viene Jesús ya está reconstruido eso, es el segundo templo, o el segundo tiempo del templo, ¿verdad? Eh, y hay una remanente, o sea, un pequeño grupo. Y así en muchos lados siempre existe una pequeña remanente que hace que la palabra de Dios perdure para siempre. Eh, Hoy día muchos hermanos en el sur, tanto en Oaxaca, en Chiapas, hoy día en Hidalgo, han sido desplazados de sus comunidades debido a las leyes de usos y costumbres, al no querer participar en las actividades tradicionales del pueblo, han sido desplazados por su fe, y, pero siempre queda una remanente, y gloria a Dios porque, por ejemplo, he visto y platicaba en la mañana con mi madre, y cómo ese pueblo que fue desplazado de Hidalgo pegadito entre la frontera de Hidalgo y frontera de Veracruz, solo se pasaron al otro municipio, pero ya estaban en Veracruz, cómo han ido a crear una comunidad de nuevo, y pues estamos hablando de una comunidad 100% ahora cristiana, ¿no? O sea, pareciera que viene como en este caso la represión, la oscuridad, la noche, el dolor, la tristeza, y luego cuando ellos claman a Dios en su dolor, ¿verdad? En su tristeza, porque seguramente estaban tristes, porque seguramente estaban dolidos, pero ellos conocían el camino, la verdad y la vida, conocían al Santo de Israel y clamaron, Señor, misericordia, ¿verdad? Y ahora llegan muchas cosas de los estados de la República, y van muchos hermanos y están construyendo, están llevando materiales de construcción, y muchos van y están levantando ahí casas, pero no solo casas, sino el templo, y no solo el templo, sino otras situaciones, y están abriendo brechas, caminos, y que están contribuyendo, y no solo con materiales, sino con alimentos, con ropa, con enseres domésticos, que muchos dejaron sus casas al 100%, pero el Señor está dando un nuevo tiempo a este pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente si hubiera alguien que hubiese pecado, seguramente en ese dolor, en esa tristeza o arrepentimiento, y buscó a Dios de todo su corazón, ¿verdad? Entonces, Dios siempre tiene una esperanza para cada uno de nosotros, y Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y ese remanente quedará y volverá, dice al Dios fuerte. Verso 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, o sea, muchos, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. O sea, él ya tiene un objetivo, un propósito, ¿verdad? Verso 24, por lo tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, y hoy nos dice a todos nosotros también así, si es la primera vez que vas a escuchar este mensaje, o la primera vez que estás escuchando este mensaje, si ya has tenido tiempos de angustia y desesperación, tal vez has pecado porque la falta de conocimiento, o formas parte del pueblo de Dios, y en algún momento te desviaste o abandonaste el camino por muchas situaciones. Dice el Señor de los ejércitos hoy para todos nosotros, dice así, pueblo mío, ya nos adquiere como pueblo mío, morador de Sión. Nosotros no estamos allá en Sión, en Sion, allá en Jerusalén, en Israel, pero vivimos dentro de la cobertura de Dios, ¿verdad? Dice, no temas de Asiria, no temas del enemigo, ¿verdad? Con vara te herirá, ¿verdad? Ese enemigo espiritual, ese enemigo físico que nos atormenta, que nos insultan tal vez, que nos están extorsionando, que nos están metiendo temor y miedo, no sé qué esté sucediendo en tu vida, ese enemigo espiritual que te ataca, que te atormenta por el alcoholismo, por drogadicción, aquel que te señala por tu pasado, no sé, ese enemigo dice, ¿verdad? No temas de ese asirio, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, ¿verdad? Como tenía tal vez en esclavitud, y te tratará de someter, ¿verdad? A ese mal, a ese dolor, a esa tristeza. Mas he aquí, a muy poco tiempo, se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros,
Y aún en la reprensión de Él, cuando levanta su brazo fuerte contra nosotros, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos, cuando yo vi la situación, ahora entiendo que no fue un jalón así de orejas, ni una nalgada, ¿verdad? Sino fue un pequeñito así, como cuando los maestros o los padres antes nos jalaban así, no nos lastimaban, solo nos hacían así como con una llamada de atención, sin que nos doliera, nada más nos jalaban así. Y cuando nos hacían así ya sabíamos que estaban molestos contra nosotros o nos querían llamar la atención. No nos lastimaban porque solo nos jalaban, ¿verdad?, el lóbulo de la oreja sin estirarnos, sin lastimarnos. Bueno, a veces había padres que sí lastimaban a sus hijos, pero cuando te estiran así normalmente no y te jalan, ¿verdad?, de la oreja. Ahora entiendo que Dios en su ira solo me jaló así tantito. Y viví muchas situaciones de dolor. Ahora si me hubiera dado un jalón realmente de orejas o un azote realmente, ¿qué más hubiese vivido? ¿Verdad? Por eso dice que se acabará su enojo contra nosotros, porque tiene misericordia de nosotros. Nos ama tanto, hermanos. Pero no esperes a que se te acabe la vida, porque cuando el tiempo se acabe de tu vida, entonces si no te has puesto a cuentas con Dios, ahí va a estar el problema. Va a ser muy grave el asunto. Por eso dice el verso 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián. O sea, contra ese enemigo físico, espiritual, ¿verdad? Cuando en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, aquellos que se rebelaron, aquellos que no odiaban al pueblo de Dios, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo en la vía de Egipto, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, ¿verdad? Que aquellos que te están extorsionando, que aquellos que te han hecho llevar una carga pesada, tal vez un padre, tal vez una madre, tal vez el hijo, tal vez un familiar, un tío, un abuelo, un sobrino, un primo, no lo sé, un compañero de trabajo, un jefe de trabajo, no lo sé, que estés pasando, que estés viviendo, ¿verdad? Se te irá quitada esa carga de tu hombro y su yugo de tu cerviz, ¿verdad? Como ponen las yuntas, su cuello, y jala por un lado y jala para el otro. Duro, se te irá quitado ese yugo. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción de Dios. O sea, se pudrirá y se romperá. Un yugo de madera. Entonces, se quitará y se pudrirá. No tendrá fuerza, será débil. Por la causa de tu poder, de tu fuerza, no de la unción de Dios. Del poder de Dios que va a estar sobre ti. ¿Verdad? Y dice el 28, y minamos. Vino hasta Jat, pasó Migrón, en Migmas contra su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó, grita en voz alta, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Natot, Manmedna se alborotó, ¿verdad? Está mencionando comunidades donde pasaron los asirios. O sea, lo dijo desde el principio, no solo iba sobre Israel, sino todos los de alrededor, ¿verdad? Le dio fuerza y poder Dios. Y aún vendrá el día cuando reposará en Not y alzará su mano al monte de la hija de Sión y al collado de Jerusalén. Y aquí el Señor, ¿verdad? También cuando Él venga, hará lo mismo. Hará lo mismo. Vendrá con poder también sobre las naciones. Y entonces muchas naciones huirán, muchos gritarán, muchos pedirán misericordia al Santo de Israel. Por eso dice, aún vendrá el día cuando reposará en Not. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, ¿verdad? Su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Y aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados. O sea, no solo habla de árboles, sino de personas, de poderes grandes que serán cortados, derribados, y los altos serán humillados. Por eso cuando Jesús llega a tu vida, todo aquel que está sobre ti, que es gigante para ti, grande en poder, es derribado, es derribado. Jesús te da unción, Jesucristo nos da la unción, el poder, y cortará con hierro la espesura del bosque.
y el Líbano caerá con estruendo, ¿verdad? Así que cualquier cosa que esté espeso, que a veces en el bosque, si te has metido en un bosque es muy difícil salir si no tienes precaución de los caminos. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún metiéndote en el bosque, si tú no te separas del camino, no te perderás, pero si te separas del camino, será muy fácil perderte en un bosque, en una selva. Por eso si el Líbano caerá con estruendo. Así que, amados, pues por eso les hablaba acerca de que esta palabra nos habla de fortaleza y de esperanza. Dios es nuestra fortaleza por medio de Cristo y nos da la unción, ¿verdad? Y nos da esperanza que a pesar de nuestras malas acciones, a pesar de nuestro a veces rebeldía contra Dios, Dios tiene misericordia, dice que habrá ese tiempo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para así como es su pueblo, dice, yo te castigaré y mandaré a los asirios, ¿verdad? A ese enemigo, pero no durará para siempre mi furor, mi ira contra ti, dice el Señor, ¿verdad? Tiene misericordia, por eso, pues estás a tiempo de pedirle misericordia a Dios, de volver al camino, la verdad y la vida, al arrepentimiento, ¿verdad? Si te has alejado de Dios o sientes que estás alejado, alejada de Dios, reconcíliate con Dios, búscalo profundamente de todo tu corazón y solo me queda leer algunos pasajes de la Biblia, como dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, digan a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y la mente mientras vivan en Cristo Jesús, ¿verdad? Mientras tengamos esa mente, como os decía el día de ayer, en la mente de Jesús, renovado nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de la palabra, no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Y pedirle a Dios lo que necesitamos y darle las gracias porque ya lo está haciendo, ¿verdad? Y entonces experimentaremos la paz porque ya no nos angustiaremos, ¿verdad? Dice el Salmo 34, 4 y 5 y el verso 8. Oraré al Señor y Él me respondió, libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda están radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría de los que se refugian en Él, ¿verdad? Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para que el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Ah? O sea, Dios hace que todas las cosas que están a nuestro alrededor cooperen para los que lo aman. Y somos llamados por un propósito, ¿verdad? Así que repito la palabra que le dijo el Señor a Josué cuando iba a entrar a esa tierra prometida. Y ahora que usted está a punto de volver a este camino, caminar, volver a retomar sus fuerzas, si lo había dejado, si había dejado de caminar por ese camino que es Cristo, dice mi mandato es este: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. O sea, sé fuerte, sé valiente, hombre, mujer, joven, niño, adulto mayor. Sé fuerte, no te desanimes, no tengas miedo, porque tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y la parte de Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Así que confía en el Señor y depende de Él, busca su voluntad a través de la palabra, conoce su voluntad y en todo lo que hagas Él te mostrará cuál camino tomar. No busques las riquezas primero, de verdad. Te invito a que hagas un análisis realmente de todas las cosas. Hermano Juanito, Dios le bendiga. Luz, hermana Luz, Lupita Rodríguez, Dios les bendiga. Marisol, Abigail, Dios les bendiga. No sé quién más esté por ahí. Veo un perfil que no tiene foto, pero también les saludamos. El perfil que no tiene foto, ¿verdad? Y todos los hermanos que han estado y han entrado y salido, Dios les bendiga, Dios les guarde, son los que puedo ver, no sé si hay alguien más.
Si hay alguien más, salude por ahí para que sepamos que está por ahí. Le enviamos un saludo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en esta hermosa noche a todos ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta palabra, Señor, que así, con un momento de su furor, Padre Santo, usted levantaba su mano en contra de su propio pueblo, Señor, por el exceso de la idolatría, Señor, porque se lo había advertido cuando entraron a la tierra prometida y aún ellos se rebelaron contra usted, mi Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envió, Señor, a ese pueblo de Asiria, pero él en su soberbia decía que todo el poder provenía de él y que su fuerza y su sabiduría lo había llevado a conquistar a todas las naciones. Así en cambio usted le había dado todo ese poder y le había autorizado a poder llegar y poder reprender a su pueblo, Señor. Pero aún, Señor, usted en esa profecía le da esa reprensión al pueblo, pero también le da fortaleza y esperanza de algún día levantarse, que un día se acabaría ese furor de su ira, Señor, y podría, Señor, restaurar y restituir a ese pueblo con ese pequeño remanente que haya quedado y volvería a levantarse, Señor, su pueblo así como lo hizo y volvió para cuando los tiempos de Jesucristo, Señor. Y aún después de eso sigue el pueblo de Israel caminando en todo el mundo y ahí en el territorio, Señor, de Israel, Padre. Y aún nosotros, Padre, los que hemos aceptado a Jesucristo, reconocemos como Dios y Señor de todas las cosas, Padre Santo. Y Padre, le damos gracias por darnos esta palabra que alimenta, que sostiene en nuestro corazón y que Señor nos da la bendición de poder esforzarnos, ser valientes, de no desmayar, de seguir caminando y darnos esta fuerza y esta fortaleza y esa esperanza, Señor, que usted, Padre, un día también, Padre, vendrá y que si en algún momento nos ha reprendido o castigado, Señor, Padre Santo, también ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la paz que necesitamos y nos ha provisto y dado de todas las cosas que necesitamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús le doy gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues hemos concluido. Sonia Cárdenas, Dios le bendiga también. Qué bueno que nos está acompañando. Avi, Hermana Luz, Juanito, Lupita, que Dios les bendiga. Marisol, que Dios les bendiga, les guarde. Nos estamos viendo, escuchando, si Dios lo permite, el día de mañana o la próxima semana. Que Dios les bendiga y les guarde. Los queremos invitar, los que saben dónde está el templo, los que no, echen una llamadita para el día 20. Vamos a tener cena en la iglesia el día 20 y el día 27 estaremos celebrando a los niños, pero también haremos nuestra graduación de el curso de la gran aventura, donde se gradúan unos pequeñitos de ese discipulado conociendo a Jesús es el mejor regalo. Y pues los invitamos a que nos acompañe, ¿verdad? Que podamos convivir una hermosa mañana juntos. Que Dios les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Dios les bendiga. Por ahí creo que llegó alguien más al final, no sé quién sea, pero también que Dios les bendiga y le guarde. Hasta pronto.